Una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido una vez más a este programa, a esta cápsula donde podemos compartir, donde podemos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de las buenas y nuevas noticias del Evangelio de salvación. Hoy quiero hablar con respecto aquellos que no me conocen, soy el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de nuestra congregación Cristo Tu Única Esperanza, acá en nuestra región de Aysén, Coyhaique. Desde acá le enviamos un saludo a todo, a cada rincón que nos están escuchando, aquellos que se están ensamblando, aquellos que se están o van a escuchar el video, ¿no es cierto? Estamos con todas las ganas, con todo el deseo de poder compartir esta hermosa palabra que quiero, que la tengo muy dentro de mi corazón y quiero compartirla. ¿Qué es lo que nos hace frenar a nosotros? ¿Qué es lo que realmente nos hace a nosotros frenar la gracia, el favor de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos impide a que podamos ver, ¿no es cierto?, los beneficios de Dios? Y es también por la falta de no conocer los atributos de Dios también. Decimos que conocemos a Dios, ¿no es cierto? Hay que tener un equilibrio. ¿En qué sentido? En tener una experiencia con Dios. Aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro, hemos sido transformados a una nueva criatura, en una nueva persona. Está el Espíritu Santo en nuestra vida, no se va, se queda. No hay que estarlo llamando cierto día, ¿no es cierto?, cierto mes. Él está en nuestros corazones, Él está en nuestra vida. El conocer los atributos de Dios es tan importante, el conocer la grandeza, lo infinito, lo grande, lo insondable. La palabra insondable, si alguien no conoce esa palabra o no la entiende, es cuando uno quiere sondear un pozo de agua y tira una piedra o algo, y si suena es porque tiene fondo, y si no suena es porque es insondable, no tiene fondo. Es así, es los atributos, el carácter de Dios. Ahora son parte del carácter de Dios. La idea es poder transmitir el por qué muchas veces nos cuesta vivir en la gracia, vivir en el favor de Dios, por qué nos cuesta creer, muchas veces confiar, tener fe, tener amor, tener el carácter de Cristo, que es tan importante el poder tener carácter de Cristo en nuestra vida, el poder mostrarlo de forma sin que uno quiera andar mostrándose, sino que la gente ve a Cristo. La gente veía a Pablo y veía a Cristo. Es tan precioso eso, el ver que mucha gente no caminó con Jesús, pero ya estar con Pablo ya veía que era caminar con Jesús, con el Maestro. Y eso es porque vemos el carácter formado en Pablo. Pablo era una persona indolente, era una persona que no respiraba por la herida, ¿no es cierto? Que se dolía por todo, se ofendía por todo, se enojaba por todo, no, era un carácter formado en Pablo
no sé, por los 3 años que estuvo ahí aprendiendo, escondido, de la misma forma que los discípulos tuvieron 3 años con el Maestro, nosotros con nuestro amado Jesús. Pablo estuvo 3 años ahí escondido, buscando, escudriñando, aprendiendo, recibiendo revelación. Es tan importante el poder instruirse, es tan importante el poder conocer a Dios, el poder entender la obra de Cristo, el poder entender, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo este mensaje lo tenía para este domingo, pero pusimos una película de Pablo extraordinaria, el apóstol Pablo, una película muy buena que nos va a hacer crecer a mucha gente, y sé que así. Este mensaje lo tenía para el domingo. Entonces, pero ¿cuál es el beneficio? Que tenemos las redes sociales, tenemos las radios para poder transmitir el mensaje, para llegar a mucha gente, para que estemos escudriñando, estemos aprendiendo, creciendo juntos en coinonía, y poder ejercer nuestros ministerios y poder ejercer nuestros dones, nuestros talentos, para beneficio de la obra, en beneficio también, ¿no es cierto?, de otros que necesitan conocer del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos compete aprender? La justicia propia, la justicia humana, la justicia humanista, ¿no es cierto?, hace frenar la gracia. En Gálatas 5:4 dice de esta forma, dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley y mandamiento, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Pero yo esto lo quería buscar en la versión amplificada, que es la que me interesa también que la podamos buscar. Dice de esta forma: si buscas ser justificado o declarado justo, y para que se le conceda una posición correcta ante Dios por medio de la ley y mandamiento, eres traído a la nada y separado de Cristo. Te has alejado de la gracia, del favor de Dios, del regalo de Dios y de la bendición inmerecida. Aún no mereciéndola, nosotros aún así la apartamos de nuestra vida. Aún no mereciéndola, nosotros la rechazamos, porque nos falta conocer los atributos de Dios, nos falta conocer el carácter de Cristo, ¿no es cierto?, que es amor, misericordia, perdón, sabiduría, luz, santidad, ira de Dios, justicia, verdad, el fruto del Espíritu Santo, todo complemento. Hay parte de lo que estamos hablando del carácter de Dios. Entonces es porque no conocemos lo insondable, no conocemos, no tiene medida, no tiene anchura, no se puede medir. Dios no cambia, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana. Sí puede decir no hoy día y mañana sí. ¿En qué sentido? En decir las cosas, pero en su esencia como Dios, Él no cambia. Es decir, Él no cambia por lo que hagamos, por lo poco o nada o mucho o malo o bueno que hagamos. Él no va a cambiar. Su amor por nosotros no va a cambiar. Su carácter, su fidelidad, recuerde que Él es fiel a sí mismo, en sí mismo, no va a cambiar, no va a titubear, porque ese es el amor de Dios. Entonces, si buscas, así dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5:4, si buscas ser justificado y declarado justo, si andamos buscando, si pretendemos que con nuestras maneras, esfuerzo, con nuestro empeño, con nuestro ñeque,
vamos a buscar a ser justificado y ser declarado justo ante Dios, y para que se le conceda una posición correcta, es decir, para tener una posición correcta ante Dios, eso me hace alejarme más del amor de Dios, me hace alejar del regalo. Es decir, el amor de Dios está ahí, pero de la forma como Él nos está dando ese amor, es de una forma, ¿no es cierto?, que nosotros no merecemos, que de ninguna manera lo merecemos. Es decir, Él va a seguir siendo igual, su amor va a seguir igual, aunque no hagamos nada o hagamos todo, su amor seguirá estando ahí. El problema es que nosotros tenemos que crecer en la salvación, tenemos que crecer en estatura, en la gracia, en fe, en amor, en todos los atributos de Dios. Yo no puedo decirte a ti, mire, haga esto y porque Dios lo ama igual nomás y salvo, y usted no va a perder la salvación irresponsablemente si yo primero no le entrego los atributos de Dios. Entonces, son cosas que nosotros vamos a aprender. Ahora, lo que yo no he ganado tampoco lo puedo perder. Lo que yo pienso que pierdo es porque pienso que yo me lo gané. De ninguna manera yo puedo enfatizar el mensaje en eso, sino que mi énfasis es que es un regalo. Todo lo que Dios me ha dado a mí, todo lo que Dios me ha concedido a mí, en todos los aspectos y beneficios que tenemos en Cristo, dado que todo fue atado en la cruz del Calvario, así como la serpiente de bronce fue atado esa serpiente, fue atado el problema, de esa misma forma todo quedó atado en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos mirarlo a Él, podamos discernir lo que realmente ocurrió en aquel lugar, en la cruz, ¿no es cierto? Al ver la tumba vacía, ese es el contexto de lo que hoy quiero hablar. Entonces hay muchas veces que nos alejamos de Dios, nos alejamos de su gracia, aún siendo que no la merecemos. Aún más humanamente, el humanismo nos aleja de la gracia, el esfuerzo propio, el esfuerzo humano nos aleja de la gracia de Dios. El pretender que nosotros vamos a lograr con nuestra justicia propia, humana, en poder pretender tener una relación correcta por nuestras obras, eso nos aleja, nos hace caer, nos hace alejarnos, nos hace frenar la gracia, nos hace que nosotros no podamos vivir en la gracia, funcionar en la gracia, experimentar dentro del reino de Dios, en la gracia de Dios, crecer en la gracia, en el favor. Entonces hay cosas que detienen en nuestro caminar, y es nuestra justicia. Y nuestra justicia, nuestra humanidad es tan fuerte, y eso es religión, es tan fuerte nuestra religión, es tan fuerte nuestra idolatría, que aún siendo nosotros cristianos, a lo mejor siendo evangélicos, aún hay mucha idolatría, aún hay muchas cosas, religión, que están aferradas, que son de este mundo. El pretender que nosotros vamos a lograr algo por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros vamos a hacer o lo que podemos hacer ahora, podemos llegar a tener una relación correcta con Dios. Todo lo que podamos hacer es porque es normal que tenemos que hablar con Dios, es normal que Dios produce el querer como el hacer en nosotros, es normal que Dios provoca en nosotros ese deseo de hablar con Él, ese deseo de hacer las cosas correctas. No es a la fuerza, no es de forma mecánica. Cuando están los atributos de Dios, cuando conocemos los atributos de Dios, cuando se nos revela los atributos de Dios, eso se van cada día, vamos desarrollando esos atributos. No podemos tener un mensaje moralista. ¿Qué es un mensaje moralista? El hablar de moral a la gente y pretender que con el evangelio moralista, ¿no es cierto?,
vamos a pretender que la gente se salve, pretender que con el evangelio moralista, moral, ético, ¿no es cierto?, pretender que vamos a cambiar a alguien, vamos a salvar a alguien, que Dios lo salva, ¿no es cierto?, de ninguna manera. Los atributos de Dios es que Dios es moral, es ético, es consciente, todos los atributos que tiene Dios, perfectos. Pero con un mensaje, pretender que con un mensaje moralista vamos a cambiar una sociedad, pretender que con un mensaje moralista vamos a pretender que la gente obtengan, reciban, desarrollen los atributos de Dios. Si eso es para la gente que nace de nuevo, eso es para la gente que ha tenido un cambio y una vida nueva en Cristo Jesús, que ya no tiene la naturaleza pecaminosa, ya no tiene la vieja vida, manera de vivir, sino que la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ellos, nosotros, vamos y estamos desarrollando los atributos de Dios, paso a paso, en proceso. Eso se llama tener frutos. Tener frutos, conocimiento en los atributos y el carácter de Cristo. No podemos implantar con un mensaje moralista a nuestra sociedad para que reciban los atributos de Dios, porque no se puede con nuestra fuerza humana, sino que los alejamos de la gracia de Dios, los alejamos del regalo inmerecido. Pretender que con nuestra justicia propia, con nuestro esfuerzo propio, con nuestro mensaje, ¿no es cierto?, radical en el moralismo, ¿no es cierto?, vamos a pretender que alguien tenga un cambio, metamorfosis, ¿no es cierto?, tenga un cambio radical. De ninguna manera. Jesús vino a predicar un mensaje de salvación. Ese es el mensaje. Jesús compartió con todo. Jesús compartió con la prostituta, con el alcohólico, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos en la sociedad era peor que ahora, ¿no es cierto? Lascivia, inmoralidad eran extravagantes, ¿no es cierto? Si vemos la vida de los griegos, bastante fuerte. Entonces Jesús vivió en un tiempo fuerte de inmoralidad. Jesús vivió en un tiempo fuerte donde él veía tantas cosas, pero él no pretendió con un mensaje moral. Él le habló de salvación, le habló que era el camino, la verdad y la vida. Le habló con respecto que solo en él podemos alcanzar salvación, solo en él podemos alcanzar todas las cosas, depositando toda la confianza en él, porque él había solucionado, iba a solucionar el problema, ¿no es cierto?, de que ya estando en la tierra ya estaba trabajando en el gran negocio de comprar nuestros pecados, ¿no es cierto?, pagar por nuestros pecados. Estaba en el gran negocio, en los negocios del Padre. Entonces, después se concretó. Entonces era todo un plan de salvación. Ni yo te condeno. ¿Se imagina usted que Jesús le hubiera estado hablando a esta mujer llorando? Todos aquellos que con un mensaje moral, legalista, con la piedra en la mano, Jesús también hubiera tomado la piedra y hubiera ella entregado un mensaje moralista. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estáis haciendo? Eso no es ético, eso no es moral, ¿no es cierto? No. Le entregó amor, le entregó perdón, le entregó un mensaje de salvación, la esencia, el contexto, cómo recibió aquella mujer y cómo enfrentó a los otros. El que esté libre de pecado, según ellos los moralistas, que estén libres de pecado, que comiencen a darle de peñascazo. Desde los más eruditos y sacerdotes comenzaron a tirar la piedra primero, hasta que no quedó nadie, Jesús. ¿Y dónde está lo que te condenaban? ¿Dónde están aquellos moralistas? ¿Dónde están?
Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ve tranquila, ve en paz. No peques más. Es distinto, ¿eh? Es diferente. Es diferente el entregar un mensaje de salvación. El cómo lo digo, de la forma que lo digo. Guiados por el Espíritu Santo, todo es distinto. El poder cambiar a una persona con mi justicia propia, según yo moralista, lo va a alejar de la gracia. Lo vamos a hacer caer de la gracia. Vamos a caer y vamos a hacer caer de la gracia a mucha gente. Porque ese es lo que pretendemos nosotros. Que nosotros vamos a cambiar a alguien con otro mensaje moralista. Con nuestro mensaje, ¿no es cierto? En otra versión dice: ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Otra versión dice: vacíos son del Cristo los que por la ley o se justifican, de la gracia han caído. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Aquellos que entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Es decir, hay una separación, se ha roto algo, hemos caído del regalo, es decir, no estamos poniéndonos en una posición. Él se puso en nuestro lugar, Él se hizo pecador, se puso en nuestro lugar para morir por nosotros, para poder pagar nuestros pecados, y Él también dice: ocupen mi lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Y ocupan ustedes el lugar mío. ¿Cuál es? Posicionarse, que son hijos, herederos y coherederos. Están juntamente sentados. Estamos juntamente sentados en los lugares altos, celestiales. Tenemos beneficios, tenemos responsabilidades, obviamente. Entonces son cosas que tenemos que tomar esa posición, ya que Él se puso en nuestro lugar, nosotros tenemos que ponernos también en el lugar donde Él nos puso. Y por nuestra justicia, por nuestra moralidad, según nosotros, entre comillas, no estamos saliendo de la posición, rechazando esa posición, y estamos cayendo de la gracia, no de la salvación, que es un versículo muy mal interpretado. Caer de la salvación, no, es caer del regalo de Dios, es rechazar a Cristo, el no querer recibir ese regalo inmerecido y pretender yo hacer cosas con mi fuerza. Y eso es tan fuerte lo que voy a decir, eso es herejía. El pretender agregarle obra a la salvación para yo poder tener una relación correcta con Dios. El pretender tener una posición correcta, esa es. Pretender que yo voy a ponerme en el lugar correcto, en una posición correcta, según con mis obras, según con mi fuerza, según con mis ñeques. Y de ninguna manera nadie es justificado en sí mismo. Somos justificados por la obra de Cristo. No es por nuestra obra, es por su obra realizada, finalizada, completada en la cruz del Calvario. Veamos más versiones. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Es peligroso el pretender caminar en una religión, es pretender caminar en un legalismo. Es peligroso. Es rechazar el regalo de Dios, es rechazar la gracia inmerecida de Dios.
Es por eso que la justicia propia, la justicia humana, frena, detiene la gracia. Si vemos que las personas que pretenden justificarse por sí mismas, son hombres viejos, son hombres que pretenden alcanzar las cosas tanto como salvación, bendición, salud, economía, por su autoesfuerzo, por su autoayuda. Son hombres viejos que cuidan su autoconfianza y que cuidan, ¿no es cierto?, su autojusticia. Ellos pretenden guardar cuidan su autoconfianza, cuidan su autojusticia. Hay un orgullo fuerte ahí que hay que derribar. El hombre viejo está en base de una predicación moralista. Ellos demuestran, ¿no es cierto?, y se ve que cuidan su autojusticia, su autoconfianza por lo que ellos hacen. Pretenden que ellos van a alcanzar las cosas. Y eso es lo que provoca el hombre viejo. Por eso es que Dios no quiere que se pierda el hombre viejo. Tampoco ese ya se vaya al infierno. No. Lo guarda, lo cuida. Entonces espera una nueva generación de hombres nuevos para poder echarles un vino nuevo. Dios no puede echar un vino nuevo en un hombre viejo, porque se rompen, los dos se van a perder. Se pierde el hombre y se pierde el vino nuevo. Entonces es necesario. ¿Y qué es un hombre viejo? Que día a día luchan con un mensaje de autoayuda, un mensaje de autoesfuerzo, autojusticia, automoral, pretender que ellos han alcanzado, porque son encachados, porque tienen las agallas, porque tienen la fuerza, porque ellos tienen fe en sí mismo, ¿no es cierto? Es tan grande que engrandecen su propia fe, pero no es fe en Cristo, sino que es una fe basada en humanismo, en moralidad. Entonces, el hombre viejo rechaza el vino nuevo. No puede mezclarse. Es como un paño nuevo, un género viejo. No puede remendar. Dios no vino a remendar el viejo pacto, vino a dar un nuevo pacto. Firmó un nuevo pacto, hizo un pacto nuevo. No vino a remendar los pactos, o no vino a arreglar el viejo pacto. El viejo pacto era una sombra solamente, sombras nada más, como dice aquella canción. Solamente era la sombra de lo venidero, de lo original, de lo que Dios venía a hacer a la tierra. Lo que detiene que la gracia y favor de Dios es tratar de justificarse en sí mismo, tratar de justificarse, vivir a través de una justicia humana, pretender que yo mantengo una posición correcta por lo que yo hago. Eso es ser un hombre viejo. Eso vivir todavía se quedó pegado en el viejo pacto y no pasa adelante y no cambia al nuevo pacto, que es un favor, que es por gracia, es algo inmerecido, es un regalo que no hay que pagarlo. La autojusticia no hace caer del lugar de ayuda. La autojusticia, la autoconfianza no hace caer del lugar de la posición de ayuda. Y pretender con nuestra ayuda, nos alejamos del lugar correcto, de la posición donde recibimos ayuda. Entren confiadamente al trono de la gracia.
Entonces, pretender que vamos a entrar al trono de la gracia por nuestra fuerza, por nuestra autoayuda, nuestra autoconfianza, es fuerte. Es fuerte lo que estoy diciendo. Es caer del lugar de ayuda, de refugio, en poder tomarse de aquel regalo que no ha sido dado de forma gratuita. Si no aceptamos la justicia, si no acepta su justicia, la estamos recibiendo en vano. Es decir, recibimos su gracia, creímos en la salvación, la recibimos, pero hay otro grupo que acepta la gracia, pero la tienen en vano. Reciben la gracia, pero no la usan. Reciben la gracia, pero en vano la reciben. Porque no se posicionan, creen en la gracia, pero no hay una... no nos desarrollamos en la gracia. Es decir, si no aceptas su justicia, si la recibes en vano, desechas la gracia. Si no aceptas su justicia, estamos rechazando el regalo de Dios y estamos aceptando nuestra justicia. Y no entramos en el lugar, en la posición donde recibimos ayuda. Porque creemos que en nosotros, en nuestras fuerzas. Por eso es que es más pesado, es más cargado, es más difícil, es un yugo más pesado. Es más difícil de llevar la cosa. Porque no estamos desenvolviéndonos, no estamos conociendo los atributos de Dios, ¿cierto? Predicamos de gracia y hay gente, ¿cierto? Dice, la salvación es por gracia y si usted y yo no la ganamos, la recibimos por un regalo, pero no la vivimos. La recibimos, pero la recibimos en vano. Como colaboradores de Dios, dice Pablo, 2 Corintios 6:1, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, la gracia, y luego no le den importancia. No le den importancia. Hay gente que habla de gracia, pero no le da la importancia a la gracia. No le da la importancia, sino que le dan importancia a otras cosas. Siendo que con esto yo puedo tener lo otro. Enfatizando en esto, yo tengo lo otro. Pero yo la recibo la gracia, pero le doy énfasis a lo otro. Y de forma, con mi propia fuerza, comienzo a adquirir cosas con mi propia fuerza. Entonces, pues, busca primero el reino de Dios y su justicia. Buscar reino y justicia. Cuando leemos su palabra, cuando estudiamos su palabra, estamos buscando, estamos estudiando, estamos aprendiendo los atributos de Dios. Estamos conociendo las características de Dios. Por eso es que es importante estudiar. Por eso es que no conocemos los atributos de Dios y vemos una iglesia muchas veces raquítica, que duerme, una iglesia que respira por la herida, ¿no es cierto? Que se duele por todo, se ofende por todo, ingrata muchas veces la iglesia, ¿no es cierto? En general estoy hablando yo, ingrata con Dios, aunque Dios haya bendecido en todas las áreas, pero comienza a fluir en nosotros una ingratitud, en ser ingrato ante Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos cómodos, ya estamos bien, no necesitamos nada. Entonces ya como que creo que Dios es un botiquín, creo que Dios es una ayuda nomás. Pero no es para crecer en la salvación, sino que, a ver, es como le comentaba yo a un hermano el otro día, le decía, es que tenemos a Dios y pensamos que ir a la iglesia y tener a Dios
¿qué le puedo sacar a Dios? ¿Qué le puedo sacar a Dios? Alguna tajada tengo que sacarle a Dios. Y Dios me bendice y luego me relajo. Entonces nuestro concepto de ir a la iglesia es de ir y sacarle una tajada a Dios. De bendición, ¿no es cierto? De salvación, de salud, ¿no es cierto? Que tanto necesitamos salud y bendición. Yo creo mucho en la bendición de Dios. Es decir, es más, el apóstol Pablo dice que ya somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Ya somos sanos. Ya Jesús ató la enfermedad, ató todo en la cruz del Calvario, perdición, pecado, todo lo ató ya no es un problema. El problema es que cuando nos enfatizamos en nuestro problema, nos enfatizamos la enfermedad, enfatizamos la escasez, siendo que la provisión ya está. Pero no enfatizamos en el problema, en que la serpiente me mordió. Y no enfatizo en que la serpiente de bronce, que el bronce representa juicio, ya fue atada. Ya no es un problema. Era mirar. Entonces enfatizamos la mordida, que la serpiente, que la embarró, ¿hasta cuándo me van a morder? Que me jode la cachimba, ¿no es cierto? Y tantas cosas que podemos decir. Nos enfocamos la mirada en la herida, respiramos por la herida, discernimos la herida nuestra, no discernimos el cuerpo de Cristo clavado en la cruz del Calvario y atando todo problema. Entonces, ¿y cuál es nuestro problema? Es que aún en nosotros hay condenación porque el enemigo acusa, nos hace sentir avergonzado, nos hace sentir culpable, nos hace sentir condenado, que no lo merecemos, y de esa forma trabaja. Esa es una de las formas que trabaja. Entonces, aquellas personas que tienen una autoestima baja autoestima, que es lo mismo, son voces del enemigo. Sentirse inferior, porque él sabe en la posición que estamos, sabe que esa posición es gratuita, le costó la vida a Jesús, pero él acusa, no puede acusarnos ante el Padre, porque ya él limpió el lugar, ¿no es cierto?, el tabernáculo real, original que está en el cielo, lo limpió, ya no se puede pasear por ahí, entonces ya es imposible que vaya a acusar ante el Padre, pero si no acusa aquí la mente, comienza a meter su cizaña, su idea bien planeada, pensamiento, para sentirnos culpables, de una u otra forma. Entonces, y mentalmente nos baja de la posición, mentalmente nos baja que somos dignos, que somos sanos. Ahora nos enfermamos, sí, pecamos. Está en nosotros eso, porque aún estamos en un cuerpo de carne, pero ya quedaron clavados los pecados y las enfermedades. Por eso que tenemos que enfatizar la mirada en Cristo, discernir la obra completa de Cristo, su cuerpo clavado en la cruz del Calvario, sus heridas por las enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario. Entonces vamos aprendiendo, vamos creciendo. Entonces yo ya no voy con un pensamiento, ¿no es cierto? Te ha visto amigos que se juntan con otro amigo que tiene recursos, en que se juntan para ver en qué le puede sacar una tajada, o pedirle plata, o pedirle algo, ¿no es cierto? O ya hacerme una gauchada, o porque este siempre va a comer sándwich completo, entonces ando con él porque sé que con él no me va a faltar, ¿no es cierto? De comer a gente que tenía recursos y tenía cigarro, ¿no es cierto? Siempre andaba con él, ¿por qué? Porque siempre andaba con cigarro, y eso era porque siempre iba a tener cigarro, porque no le iba a faltar el alcohol, la droga, y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué puedo sacar una tajada de él? Y es lo mismo, vamos a la iglesia a sacarle una tajada a Dios. No, Dios nos bendice, ya con toda bendición, pero Dios suelta en nosotros aquellas cosas cuando ve que nosotros estamos enfatizados en Él y en su obra. Nuestra mirada está en Él, no en las cosas materiales. Porque Él sabe
que se nos va el lomo a la cabeza, que vamos a andar tonteando, que nos vamos a creer el cuento, vamos a menospreciar al otro, el que no tiene, vamos a subirlo a las redes sociales, ¿cierto? Me compré un yate y lo subo a las redes sociales y lo compró en 500.000 letras, pero y coloca fui prosperado y bendecido, y enfatizamos, y vamos a restaurantes de 5 o 10 estrellas y ponemos la comida ahí, oh, y como que mostramos las cosas. Yo tengo redes sociales, yo tengo solamente Instagram. Hay un Instagram que es para Pedro y Juan y Diego y para los pericos, los palotes. Y tengo un Instagram de la familia, donde ahí coloco en mi familia, en los que me conocen. Hay cosas privadas que coloco ahí. Pero en el Facebook públicamente mostrar, eso habla de nosotros inmadurez, de andar mostrando las cosas, de andar publicando las cosas. Después viene el ladrón, le conoce la casa, le conoce el vehículo y le roba las cosas. ¿Por qué? Porque no usamos la sabiduría. Si no usamos la inteligencia, menos usamos sabiduría. Entonces hay cosas que tenemos que nosotros tener cuidado. Entonces ahí a este le hizo mal la bendición, lamentablemente. Y eso se ha visto por tantos años. Competencia, quién es más próspero. Competencia, quién es más bendecido. Lo vi de los años 90 hacia adelante. Lo vi. Entonces, ¿quién quería ser más próspero? ¿Quién quería ser más bendecido? ¿Quién demostraba más? Porque así ellos mostraban la posición correcta que tenían con Dios, que Dios lo amaba. Cuando vemos la vida de Pablo, entonces Dios lo odiaba a Pablo. Es un palo en la cabeza eso. Si usted ve la película de Pablo, que se la recomiendo, Apóstol Pablo, una nueva que salió este año, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, usted ve ahí, y uno dice, ¿acaso Dios le tenía mal a Pablo? No, pero Pablo no amaba la vida. Pablo no se aferró a la vida. Él decía, ¿no es cierto? En aquella película decía, esa taza de agua, ¿no es cierto? Y que muchas veces que cae a nuestras manos, esa poca agua que se va por entre medio de los dedos, nos aferramos. Así es la vida, dice. Echamos agua en la palma de nuestras manos y se va por las manos, por los dedos el agua. Así se va la vida. Y muchos de nosotros nos aferramos así a la vida, siendo que Dios tiene un océano. Estamos de pasada. Es algo circunstancial. Pero amamos tanto la vida nosotros. Amamos tanto las cosas materiales, la posición, que no estoy diciendo que no hay que tenerla, sino que cuál es el énfasis, cuál ha sido mi énfasis, mi inclinación, a dónde está mi corazón, arriba o en las cosas que se las come la polilla, el óxido, el ladrón. Esas son cosas que tenemos que aprenderlas, conocer los atributos de Dios. Y por eso que erramos, porque no conocemos los atributos de Dios. Por eso que hay gente que abusa de la gracia, hay gente que se va al extremo de la gracia a pecar, no al extremo, ¿no es cierto? Cuando Pablo salía ahí en la película, ¿no es cierto? Era ahí un énfasis de ahí del productor, que se encontró con Esteban, se encontró con los niños que mató él, se encontró con las mujeres que mató, se encontró con miles de cristianos que él mató, y se ve y al fondo ve a su maestro, al Mesías, al Salvador. Es una gracia extrema. Entonces hay gracia radical, gracia extrema, pero hacia los dos lados, ¿no es cierto? Cuando hay un énfasis en que hay en nosotros
está en nosotros los atributos de Cristo. Entonces, por eso es que es importante poder estudiar, por eso es que es importante. No, yo no estudio teología del Señor, yo quiero esto nomás y yo quiero su presencia y mi revelación y dejamos a un lado la teología y cometemos el error. La gente se salva, ¿no es cierto? Llega a nuestras iglesias y le metemos levadura. Entonces Chile lamentablemente está mal evangelizado. Dios lo salvó porque nosotros no hemos salvado a nadie, ¿cierto? Y llega a nuestras iglesias y les metemos levadura. Y les metemos autoayuda, autoesfuerzo, autojusticia, autoconfianza. Y comienzan los problemas. Y un día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos predicado. De todo lo que hemos predicado. Entonces, hemos estado por años lo mismo, un mensaje, ¿no es cierto?, repetitivo, humanista, y que nos ha llevado a caminar tantos años. El pueblo de Israel caminó 40 años. 40 años. Hay una canción que también dice 40 años perdidos. 40 años. El pueblo de Israel caminó. Terrible. Y nunca entraron en el reposo, en el descanso de Dios. Nunca entraron. Lamentablemente. Y por eso que Dios tuvo que tomar a Mateo, tomar a Lucas, un médico y así. Gente que no tenía nada que ver con mandamientos, con leyes. Solamente Pablo, por ejemplo, Pablo fue tomado, pero Dios tuvo que revelarle y tirarlo al suelo. Todo lo que él sabía se lo reveló, ¿no es cierto?, que era la sombra del original, que era el que estaba persiguiendo. Es importante. Estudió a los pies de Gamaliel. Importante también. Pero el problema es cuando no se revela, cuando yo no veo a Cristo en el antiguo pacto, cuando yo no veo que es una sombra solamente, que es una sombra nada más del original. Y eso es lo que provoca problemas. Eso es lo que provoca en nuestra vida cosas que tenemos que lidiar por años. Ni el esfuerzo, ni la disciplina, ni la conducta moral pueden salvarnos. ¿Pero cómo? ¿Qué me está hablando, pastor? No me pueden salvar. Ni la disciplina, ni el esfuerzo propio, ¿no es cierto?, ni la conducta moral nos pueden salvar. Sigamos leyendo lo que dice Pablo, 2 Corintios 6:1. Ya vamos a hablar de lo que estamos hablando, de la autoconfianza. Trabajando juntos como colaboradores de Dios, con Él te suplicamos que no recibas la gracia de Dios en vano. Te lo suplico, por favor, te suplico que no recibas el regalo de Dios en vano. Lo has recibido, ¿no es cierto? Tú lo recibes, pero no lo estás viviendo. Una cosa es recibirlo, pero una cosa es vivirlo. Esa bondad misericordiosa por la cual Dios ejerce su santa influencia sobre las almas y las convierte a Cristo. Qué hermosa versión. Esta es la versión amplificada. Guardando y fortaleciéndolos, no lo reciban sin ningún sentido. No lo reciban sin ningún sentido. Dice, porque dice el tiempo del favor, de una bienvenida, he escuchado y atendido tu llamado y te he ayudado en el día de la liberación, el día de la salvación. He aquí ahora es verdaderamente el tiempo de una bienvenida y aceptación grata de parte de Dios. He aquí ahora es el día de la salvación. Es la temporada de la gracia, del favor. Estamos viviendo en este día. Eso estamos viviendo. En otra versión dice, pues dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es hoy, ahora.
Hoy es el día de salvación. Hoy estamos viviendo en esa temporada. Hoy estamos viviendo en esa temporada. Filipenses 3:3 dice, pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. No hacemos ningún depósito, no depositamos ninguna confianza, ningún depósito de algún esfuerzo propio humano, ¿no es cierto?, para ser circuncidado en Cristo, limpio en Cristo, puro en Cristo, salvo en Cristo, bendito en Cristo, sano en Cristo, fe en Cristo, todo cae en Cristo. Usted dirá, puro Cristo, puro Jesús, solo Jesús. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu Santo de Dios, los que adoramos por medio del Espíritu Santo de Dios, no es por causa de un esfuerzo mío, ni suyo. Fue por la obra de Dios. No fue por nuestra confianza humana. No es por una confianza en esfuerzo humano, es una confianza en Cristo. ¿Qué es esa confianza en Cristo? En que yo no puedo. Él puede. Es que nadie puede. ¿Ah? Es que nadie puede. Ay, Señor. Amplificada dice: otra vez, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera, dijo Pablo. Circuncidado al 8º día, judío de judío, las tenía todas. Erudito en la ley, pero él tomó todo eso por basura, porque él no era salvo, no era lo que era, no tenía la posición correcta en Dios por todo lo que hizo, sino que no es por su obra. Él entendió que era por la obra de Cristo. Él creía que le hacía bien. Él creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Él creía que le estaba haciendo lo correcto ante Dios. Pero cuando escuchó y vio, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le revolvió el gallinero. Imagínense. Pablo, ¿por qué me persigue? O sea, no podemos caminar en ese legalismo, en ese esfuerzo humano, porque es una herejía. El pretender que con mi fuerza, ¿no es cierto?, con mi confianza, humanamente, yo puedo obtener las cosas en Cristo. Veamos la versión amplificada. Dice de esta forma: porque nosotros los cristianos son la verdadera circuncisión, que adoran a Dios en espíritu y por el Espíritu de Dios, y alegrémonos y gloria y enorgullecemos de Cristo, y no teniendo confianza o dependencia en lo que somos en la carne y en privilegios externos y ventaja física y apariencias externas. Todo esto del autoesfuerzo, autoconfianza, son cambios externos. Por eso que necesitamos entrar en la nueva temporada, por eso que necesitamos tener un cambio. Chile necesita tener un cambio. ¿Sabes que yo hace 2 años estoy orando por eso? Señor, haz un cambio en nosotros, haz un cambio en nuestra iglesia en Chile, haz un cambio en nuestra Latinoamérica, haz un cambio, Señor, un cambio producido por tu gracia. 100% viviendo en tu gracia. 100% en la gracia y en el favor de Dios. Necesitamos un cambio. No podemos seguir así caminando por años.
recibir el regalo y no darle importancia es en vano. El recibir la gracia en vano es recibir el regalo y no darle importancia. No, es una doctrina, es una enseñanza. Es Cristo, es salvación eterna, gratis. Y salvación en todas las áreas. Es la base. Sin gracia no hay fe. Porque sin ese regalo no podemos adquirir nada. Entonces, hemos estado mirando, ¿no es cierto? ¿Se acuerda ese? Veo hombres como árboles. Así hemos estado mirando. Me atreveré así con todo respeto. No veo claramente todavía. Aunque sé que vemos, ¿no es cierto?, como un espejo así. Hablaba Pablo. Claro que en ese tiempo el espejo era de bronce. Y por eso es que se veía ahí nomás. Por eso es que necesitamos ver a cara descubierta, mirar claramente, pedirle a Dios que nos ayude a poder mirar más allá de lo que no vemos. Hay lugares donde se predica gracia. Hay iglesias que se predica de favor, de la gracia, que todo fue por la obra de Cristo. Pero las rechazas, las abandonas, las estamos rechazando. Y en vano. Escuchar de gracia y no vengo a la iglesia, me da lo mismo. Y sé que mi pastor va a predicar el domingo de gracia, de favor, del regalo, de la obra completa, finalizada, perfecta de Cristo. Pero es no darle importancia a conocer los atributos de Cristo. Es no darle importancia. Porque ni siquiera yo estudio en la casa. Ni siquiera lo hago en la casa. ¿Cómo voy a crecer? Por eso es que llegamos después todos desarmados a la iglesia. No deberíamos llegar desarmados a la iglesia. Si la iglesia es un complemento para ayuda. La responsabilidad de la salvación es personal. Al contrario, yo tengo que llegar a la iglesia a fortalecer más a los hermanos y que me fortalezcan más en Cristo. Ser apoyos, edificarnos mutuamente, un cuerpo. Pero llegamos todos desarmados. Me siento 10% justificado nomás. 100% sano, 10% bendecido. Siento que mi posición es 100% en todo. El problema es que no conozco los atributos de Dios. Justificar, cuando te justificas a sí mismo, te estás alejando de Dios. Al justificarse por sí mismo es alejarse de Dios. Y pretendemos que la estamos haciendo de oro. Y no es así. Descanso, no, que mi pastor me predica el domingo, total. Para eso es pastor, pues. No, cuidado, ojo. Es un complemento. Es un complemento. De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, responsabilidad mía. Y bueno, si va otros días a la iglesia, gloria a Dios. Pero mi responsabilidad es personal. Tengo que crecer, conocer los atributos y los beneficios de Cristo. Y eso me van a ayudar a poder crecer. La mayor honra que le podemos dar a Dios es ponernos en el lugar que Él nos puso. Aceptar el lugar que Él nos puso. Poder crecer en esta salvación tan grande. Tan grande. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios
en Él. Él se puso en nuestra posición. Y Él nos dice, ponte en la posición que yo te puse. No te salgas. No te salgas. No rechaces mi gracia. No rechaces mi regalo. No rechaces mi favor. No rechaces mi justicia, mi esfuerzo, que yo, todo lo que hice en la cruz. Es tiempo de entrar en esta nueva temporada de su gracia. Que Dios nos siga bendiciendo en su palabra. Será hasta la próxima transmisión. Oremos juntos. Señor, abre nuestros ojos. Queremos ver claramente. No queremos ver hombres como árboles, no sé si son hombres o árboles. No, queremos ver claramente. Queremos oír claramente lo que tú tienes para nosotros. Queremos ver claramente tus atributos y tus beneficios. David hablando, diciendo: oh alma mía, no olvides nunca los beneficios en Dios. Nunca tenemos que olvidarnos. Ayúdanos a no olvidarnos. Y para no olvidarnos tenemos que buscar más de Él, estudiar más de ti, Señor. Perdónanos porque no hemos sido responsables. Solo hemos caminado de una forma religiosa, externa. Cambios externos. Necesitamos un cambio de interior. Los que tienen cambio interior y exterior son gente agradecidas. Son gente que vieron el favor. Los 9 fueron donde el sumo sacerdote para que los declarara limpios. Pero sabemos que tú eres el gran y sumo sacerdote. Tú nos has declarado limpio y puro por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones. Chao.